Los costados del barco estaban forrados con fieltro alquitranado, luego un espacio relleno de corcho, un extenso panelado, otra capa gruesa de fieltro, linóleo hermético y por último un panel interior. Los tablones de madera de la cubierta se revistieron superiormente con corcho de 6 o 7 pulgadas de espesor y sobre este linóleo. Interiormente, todas las superficies se cubrieron con gruesos aislantes y una capa superficial, en contacto con el calor del camarote, de linóleo hermético, para evitar el paso del aire caliente y húmedo que se depositaría al otro lado, convirtiéndose rápidamente en hielo. La claraboya más expuesta al frío estaba protegida por 3 vidrios, uno detrás del otro. Da igual que el termómetro marque 22 grados por encima de cero o 22 grados por debajo, no necesitamos encender la estufa. La ventilación es excelente, especialmente con la vela desplegada que canaliza al interior el aire a través de un ventilador. Estamos cálidos y cómodos, solo con una lámpara encendida. Estoy pensando en quitar la estufa por completo, es solo un estorbo. Pues sí, la que se considera como primera casa pasiva en pleno funcionamiento fue en realidad un barco. Los pasajes anteriores eran extractos del libro Más al norte, escrito por el explorador noruego Fridtjof Nansen en 1893, describiendo las condiciones del barco polar llamado The Fram. Y es sorprendente ver con qué precisión cumple con los requisitos que casi un siglo después se formularon para el estándar Passive House. La Passipedia, de la que hablaremos más adelante, describe Passive House como un estándar de construcción que es verdaderamente eficiente energéticamente, cómodo, asequible y ecológico al mismo tiempo. Passive House no es una marca, sino un concepto de construcción que puede ser aplicado por cualquier persona y que ha resistido la prueba de la práctica. Si hacemos caso de esta definición, es muy difícil datar en el tiempo el nacimiento de las casas pasivas, y parece claro que no se puede atribuir a nadie su invención, ya que las construcciones eficientes energéticamente, cómodas, asequibles y ecológicas se han llevado a cabo en todo el mundo desde hace siglos. Se puede decir, por tanto, que las casas pasivas son muy anteriores a la aparición del estándar Passive House, y hay muchos ejemplos que lo atestiguan. No obstante, los primeros experimentos que se acercan al concepto moderno de casa pasiva y a lo que posteriormente fraguaría como el estándar Passive House empezaron a darse en el último cuarto del siglo XX. Fue determinante la implicación de científicos preocupados por la eficiencia energética, apoyados por instituciones y por el indudable avance tecnológico de la época. Inicialmente no se lograba un éxito pleno en la búsqueda de la autosuficiencia, debido a diversos factores que con el tiempo se han ido puliendo. Veamos algunos de los ejemplos más famosos de los primeros edificios experimentales. En la Universidad Técnica de Dinamarca se llevaron a cabo simulaciones sistemáticamente, se optimizaron los diseños y en 1973 se construyó la que llamaron Casa de Energía Cero. Se trata de la casa DTH, que originalmente incorporaba tecnología solar activa, aunque no funcionó como se esperaba. En cualquier caso, las experiencias extraídas de este proyecto se incorporaron a las investigaciones que culminaron con la definición del estándar Passive House. En Alemania se realizó un estudio de edificios energéticamente eficientes a cargo de reputados científicos y con fondos proporcionados por el Ministerio Federal de Investigación. En 1974 se construyó en Aquisgrán una casa experimental totalmente monitorizada, que sirvió como laboratorio de prueba y demostró su enorme potencial de ahorro de energía. Estaba superaislada y equipada con intercambiador geotérmico, ventilación controlada, tecnología solar y bomba de calor. En Estados Unidos se llevaron a cabo una serie de proyectos experimentales bautizados como casas superaisladas en los años 70 y 80, que estaban muy cerca de lo que conocemos hoy en día como una Passive House. Esta corriente, centrada fundamentalmente en el aislamiento, fue inspiración para las casas pasivas y de bajo consumo energético en Europa. Amory Lovins construyó esta casa pasiva solar extremadamente bien aislada en 1982 en Colorado, a una altitud de más de 2000 metros.
La vegetación tropical florecía en el jardín de invierno y la estufa rara vez se usaba, demostrando que la física también funcionaba en la práctica. Fue además Lobbins quien sugirió que Passive House no se quedara en un proyecto de investigación y se desarrollara como un estándar energético. La casa de energía cero, construida cerca de Hannover, se calculó con valores de demanda inferiores a una Passive House, pero el consumo real resultó ser mayor de lo previsto. Los problemas se debieron a la falta de estanqueidad confiada a los tableros estructurales, la dificultad de aislamiento en las persianas, problema que seguimos arrastrando hoy en día, y a la tecnología de almacenamiento solar. Muchos miembros del grupo de investigación Passive House estuvieron involucrados en este proyecto. La experimentación inicial en el campo de las casas pasivas fue fundamental para el posterior desarrollo del estándar Passive House. No obstante, el funcionamiento pocas veces era satisfactorio al 100%, como suele pasar con las experiencias pioneras en cualquier campo. Los principales puntos negros que con el tiempo han sido pulidos fueron los siguientes. 1. La falta de conciencia sobre la importancia de la hermeticidad permanente. 2. La dificultad para manufacturar ventanas de alto rendimiento. Debido a esto, las ventanas a menudo eran pequeñas o debían cubrirse con un aislamiento temporal. Y 3. La falta de fiabilidad de la tecnología utilizada. A menudo funcionaba deficientemente, incumpliendo en la práctica los modelos teóricos elaborados a priori, o funcionaba por un tiempo limitado. Tras el análisis de los resultados obtenidos en todas estas experiencias y el conocimiento desarrollado a base de prueba y error, en los años sucesivos empezaron a realizarse proyectos plenamente satisfactorios, definiendo los principios de las casas pasivas que perduran hasta hoy. Hagamos un somero repaso de los ejemplos más representativos. Desde Suecia se allanó el camino para el éxito de las casas de baja energía. La experiencia con tecnología complicada y poco fiable les había enseñado la forma correcta de hacer las cosas. Un alto nivel de hermeticidad, muy buen aislamiento, buenas ventanas y ventilación mecánica de garantía. Hans Eck fue un arquitecto pionero. Lideró este proyecto sueco-alemán que supuso un paso más hacia las Passive House. Diseñada por Wilhelm Stahl para el Instituto para Sistemas de Energía Solar, en 1991 se construyó en Friburgo esta casa solar de energía autárquica. La tecnología de suministro autárquico con almacenamiento de hidrógeno era muy compleja y nunca llegó a funcionar adecuadamente. Sin embargo, los sistemas pasivos y la recuperación de calor demostraron ser muy efectivos. Se construyó prácticamente al mismo tiempo que la considerada primera Passive House que vemos a continuación. Se trata de la culminación del proyecto de investigación para las casas pasivas en el que participaron científicos de distintas nacionalidades. En 1991, según los planos de los profesores Bott, Ryder y Westmeyer, se construyeron 4 unidades residenciales adosadas que desde un principio fueron monitorizadas. Con el uso normal de las viviendas hasta el día de hoy, se ha podido extraer información muy valiosa sobre los componentes del edificio superaislados, ventanas, recuperación del calor de ventilación, comportamiento del usuario, calidad del aire interior, cantidad de fuentes de calor internas y mucho más. El consumo de energía medido para calefacción se ha mantenido por debajo de 10 kWh por metro cuadrado y año. Los ahorros, en comparación con los edificios tradicionales, son superiores al 90%. Siempre se ha registrado una muy buena calidad del aire interior y el alto nivel de confort térmico se ha confirmado mediante mediciones de campo y encuestas a usuarios. La mayoría de los componentes, como los marcos de ventanas aislados, fueron soluciones únicas producidas para este proyecto y que posteriormente se han desarrollado y han tenido una enorme aplicación. Las diferentes líneas de investigación y el desarrollo de prototipos por todo el mundo por fin estaban convergiendo hacia una forma de construir que merecía el apelativo de casa pasiva, dejando atrás los edificios de bajo consumo. En este punto, para que todo el esfuerzo fraguara en un estándar de construcción fiable, solo quedaba definir y cuantificar las exigencias. De eso se encargó en la década de los 90 el Dr. Wolfgang Feist, a través del Instituto Passive House, tal como veremos más adelante. Aunque Passive House no se implementa realmente como un estándar energético, sino como un concepto integrado que asegura el más alto nivel de confort.
La definición exacta a la que se llega es la siguiente. Un edificio Passive House es aquel en el que se puede proporcionar el confort térmico, definido según la norma ISO 7730, a través del aire de ventilación, calentando y o enfriando el caudal mínimo necesario para garantizar la higiene en las estancias interiores. Esta es una definición puramente funcional que no contiene ningún valor numérico y es válida para todos los climas. Y esto es precisamente en lo que los investigadores y científicos habían puesto tanto trabajo en las últimas décadas. Por fin había quedado definido un estándar global de referencia para este tipo de viviendas, el estándar Passive House.